Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, sean todos bienvenidos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más. Eduardo Soto les abraza en esta mañana en compañía de Pastora Portugal, Luis Ruiz, en los controles Arsenio Samaniego y en la producción nuestra querida Patricia Ocando Camino. Hoy Rubén Polanco no estará con nosotros por compromisos previamente adquiridos. Recordemos, ante las crisis, ante los nubarrones, ante las olas que parecen superarnos, respira. Da un paso a la vez. No tienes que tener todas las respuestas en el día de hoy. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. Carolina Herrera es una de las diseñadoras más influyentes del mundo de la moda. Ha dejado varias enseñanzas sobre estilo y elegancia. Aquí te comparto 3 de sus claves más destacadas. Primero, la importancia de la sencillez. Herrera siempre ha enfatizado que menos es más. Ella cree que la moda debe ser elegante y atemporal, sin exceso de adornos. La sencillez, combinada con cortes impecables, crea un estilo duradero y sofisticado. Segundo, vestir según tu cuerpo. La diseñadora destaca que es esencial conocer y resaltar las formas del propio cuerpo. La ropa debe adaptarse a la figura de quien la lleva, en lugar de tratar de ajustarse a una moda que no favorece a todos los cuerpos de la misma manera. Y tercero, la elegancia es una actitud. Para Carolina Herrera, la elegancia no solo se refiere a la ropa, sino a cómo una persona se comporta. La elegancia es una cuestión de actitud, confianza y buen gusto, no solo de lo que se lleva puesto. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La Iglesia Católica, a través de la Comisión Interdiocesana sobre los Embalses, presenta reflexiones, entrevistas, opiniones, orientaciones a partir de nuestras experiencias y de la doctrina social de la Iglesia sobre la situación creada a partir del llamado Reservorio de Río Indio. Este y todos los viernes no te pierdas a las 10 de la mañana Agua y Casa Común por Radio Hogar y su retransmisión los sábados a las 10 de la mañana por Inmaculada Radio en la Diócesis de Colón, Cunayala. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Quisiera primero hacerle algunas, consideraciones a nuestros oyentes. Es inevitable hablar del tema del que vamos a hablar, ¿no? No hay cómo rehuir este asunto de la salida del expresidente Ricardo Martinelli del país. Quisiéramos tener muchos más temas prioritarios, que los hay, lo sé que los hay. Pero esto roba tanto la atención y no es responsable mirar hacia otro lado y desatenderlo, porque no, es un asunto que pues nos define el presente y muy seguramente el futuro. Por eso les pedimos pues su venia para que nos permitan conversar un poco y tratar de encontrar respuestas a las muchas preguntas que han surgido por todo esto. Conocemos que se había dado este salvoconducto al expresidente para que saliera de la Embajada de Nicaragua en Panamá. Así es. Y pasara de asilo diplomático a asilo político. Sabemos que son dos cosas diferentes.
El asilo diplomático se da en una embajada, el asilo político se da en un territorio real, como es el de un país soberano. Él iba a salir, aceptó irse, el director de la policía empieza a hablar de una alerta roja y esa declaración del director de la policía provoca una marea desde Nicaragua que inicialmente nos dejó estupefactos, ¿verdad? El primer comunicado del gobierno nicaragüense dijo: no queremos que el expresidente viaje hasta que esto se aclare. El gobierno panameño lo aclara, dice que no hay que temer, que la alerta roja no fue aceptada por Panamá por violación a no sé cuáles artículos de la Interpol. Ayer, cuando ya el hombre tenía un pie en el avión, el gobierno nicaragüense vuelve, en la voz de la propia vicepresidenta Rosario Murillo, que también es primera dama y también es no sé qué otra cosa. Copresidenta la presentaron. Y la jefa del ejército. Ajá, como copresidenta la presentaron en el mensaje. Ni siquiera vicepresidenta, es copresidenta. Copresidencia, así la presentaron. La ministra de Defensa, y bueno, y también medio canciller, ¿no? Porque ella es la que sale hablando diciendo pues que olía a trampa, olía a truco, esto de mandar al expresidente Martinelli a Nicaragua con una alerta dando vueltas, a pesar de que ya Panamá había aclarado que no había tal alerta. La presidenta de la Corte Suprema a media tarde emite una nota en la que dice: en atención a lo solicitado en la nota tal del 31 de marzo, el canciller le había pedido explicaciones en una nota previa. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada María Eugenia López Arias, responde que en relación al asilo reconocido y al salvoconducto otorgado por el gobierno de la República de Panamá al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, no tenemos, esto es lo que hay que subrayar, no tenemos observaciones, toda vez que es una facultad del Ejecutivo ajena a la labor judicial. Es todo lo que dice. No tengo observación alguna con respecto al salvoconducto otorgado, porque es una prerrogativa del Ejecutivo. La Cancillería panameña, en la tarde, muy tarde, más que toda noche del día, dice en un comunicado lo siguiente: el gobierno nacional informa a la ciudadanía que en virtud del asilo humanitario otorgado por el gobierno de la República de Nicaragua y reconocido por la República de Panamá, se concedió un salvoconducto al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República, para que se traslade al territorio de la República de Nicaragua. En relación con ese proceso, el gobierno de la República de Nicaragua ha solicitado aclaraciones sobre una aparente alerta emitida por Interpol, la cual fue rechazada por improcedente de acuerdo al artículo 2 del Estatuto de Interpol. Además, la Corte Suprema de Justicia, como máxima autoridad del órgano judicial en Panamá, ha manifestado en la tarde del día de hoy no tener objeciones, toda vez que se trata de una facultad atribuida al órgano ejecutivo. Estas consideraciones han sido comunicadas de manera oficial al gobierno de la República de Nicaragua como responsable en el marco del respeto mutuo y la cooperación entre estados. Tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado, el gobierno nacional ha decidido extender la vigencia del salvoconducto por un plazo adicional de 72 horas, es decir, hasta el jueves 3 de abril. En la comunicación de ayer de la presidenta Murillo, yo añado un elemento que no estaba en la película hasta pues ayer, cuando ella habla de esto. Es que Panamá parece estar bloqueando la participación de Nicaragua en el sistema integrado centroamericano, el SICA. Ahí se enredó la cosa. Pues pareciera que la señora Murillo quisiera hacer un canje. Te acepto al presidente Martinelli si nos resuelves el asunto del SICA. Puede ser. Ahora la pregunta es si eso se puede hacer. Esas elecciones ya no pasaron. Pero Panamá puede muy pronto permitir o aprobar, dar el voto para que Nicaragua se integre y tenga una silla en el sistema. Todo esto es así de confuso y así de enredado. Anoche, 9:30, 10 de la noche, uno de los abogados del señor Martinelli salía de la embajada y decía:
esto que le vamos a poner a continuación, Arsenio, las declaraciones del abogado Vallarino. Vamos a escuchar qué decía al salir. Tenemos respuesta para eso, en realidad no la tenemos. Pero, señor Vallarino, En este momento se está esperando que Nicaragua reciba las aclaraciones que han pedido y que ellos en su momento dado pues acepten la presencia del presidente Martinelli. ¿El comunicado de Cancillería no ha sido una aclaración para Nicaragua? Bueno, de nuevo, nosotros como abogados del presidente Martinelli nos limitamos a lo que nos pidan. Las relaciones Estado a Estado las maneja Cancillería con la Cancillería nicaragüense. que no han tenido una comunicación de parte de Nicaragua, a ver si toma en cuenta el comunicado de la Cancillería de Panamá y también la carta enviada por la magistrada presidenta de la Corte. Nosotros no tenemos esas comunicaciones. Nosotros lo que nos enteramos son las comunicaciones que se hacen. Y las comunicaciones se hacen Cancillería Panamá a Cancillería de Nicaragua. Nosotros no tenemos nada que ver con esa parte. Ilústrenlo un poco, en el caso tal de que se cumplan estas 72 horas, que se extiende este proceso y no haya ninguna comunicación entre países, ¿qué pasaría? Bueno, tal como no lo sabíamos hoy en la tarde, no podemos saber lo que pasaría el jueves. Lo que hemos tenido hoy es que al cumplirse el término y no estar las aclaraciones suficientes, el gobierno dio una prórroga adicional. Nosotros no sabemos qué pasará porque las decisiones esas son unas decisiones del gobierno de Panamá, no nuestras. ¿Se mantiene el expresidente listo por cualquier cosa? El presidente, todos los acompañantes, Bruno, todo el mundo está listo. Háblenos del ánimo del expresidente en estos momentos. ¿Cómo está se bien, siente está en un buen ánimo, ahorita hemos estado compartiendo ya bastante tiempo, obviamente estaba preparado ya para el viaje y bueno, seguimos preparados. Precisamente, ¿cómo percibe el tema de que se ha postergado? Lo percibe como una decisión que corresponde al gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua es a quien le corresponde en su momento dado. Entiendo que en Nicaragua tiene sus aprehensiones porque tuvieron un incidente en su momento dado con el expresidente Funes, algo similar, así es que ellos están pidiendo las aclaraciones. Cuando Nicaragua se sienta cómoda y nos mande la comunicación, nosotros actuaremos en consecuencia. La salida entonces depende de la decisión que emita el gobierno de Nicaragua en este momento. Sí, en este momento es correcto, el gobierno de Nicaragua es quien está esperando a que se le den las aclaraciones para darle el permiso. En una última, y en el 2024 el presidente José Raúl Mulino habla en contra del gobierno nicaragüense. ¿Usted cree que estos términos o estas cosas que se dieron por parte del mandatario esté causando esta interrupción con el país ahora? Mire, yo aquí estoy en calidad de abogado de Ricardo Martinelli. Yo no estoy para valorar la forma en que se manejan las relaciones diplomáticas Panamá con Nicaragua. Abogada, en el caso de darse el traslado, ¿cómo se mantiene ese ambiente para el tema de la recepción del expresidente en Nicaragua? En caso de darse el traslado, igual se va a hacer con la cápsula diplomática que se traslada al aeropuerto, con los abogados de él que van a estar ahí y se traslada en el avión de él hacia Nicaragua. ¿Y al llegar a Nicaragua? Al llegar hacia Nicaragua, allá hay un equipo que lo va a recibir. Él estará pues buscando su lugar de alojamiento allá y allá entonces pues esperamos que ya se den el resto de las cosas una vez llegue allá. Reiteramos, el gobierno nicaragüense considera que como están las cosas dadas, lo que iba a ocurrir era una emboscada al expresidente Martinelli en condición de asilo y refugio ahí en Nicaragua. Incluso estaba expuesto a acciones agresivas, dice el comunicado de Rosario Murillo, y también las acciones iban a ser contra el gobierno de Nicaragua, a quien se le pretende generar un conflicto internacional que no nos interesa, dice la copresidenta de Nicaragua. Denunciamos, por lo tanto, las posiciones y actitudes absurdas de las autoridades panameñas, posiciones que deberían enmendar de inmediato, ubicándose al lado de la corrección política y humanitaria. No sé eso qué significa. El gobierno de Panamá, además, aquí creo que hay un asunto muy importante, el gobierno de Panamá, además, se ha caracterizado desde que asumió el presidente José Raúl Mulino Quintero por desconocer, difamar y actuar contra el gobierno de Nicaragua en inmerecidas declaraciones ofensivas y además bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del SICA. Quiere ser secretario del SICA, el gobierno de Nicaragua. Así están las cosas, nos tienen esperando, pues, ¿qué dice el gobierno nicaragüense ahora? ¿Qué se espera ¿Qué decisión toman? Si no se sabe en las próximas horas, el ex vicepresidente se mantiene en la sede diplomática en Panamá, en la sede de Nicaragua. Están contra la espada y la pared. Es un asunto interesante, ¿no? ¿Cómo queda el asunto? Pues
Todo el mundo vestido, hasta el perro. Exacto. Regresamos al tema que le preguntamos ayer al doctor Carreira, si no es necesario ya ir revisando ¿cómo es? La iniciativa, las leyes, los decretos, las normas que regulan eso para agilizar, pues, para evitar este tipo de entronques. Y primero, la primera reflexión que se hacía era cómo es posible que tú puedas darle asilo a una persona que está buscada por la ley, pero puede ocultarse la condena penal, puede ocultar persecución política. Eso es perfectamente verosímil. Así que todas esas finezas tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Sí. En general, históricamente los asilos se le dan a políticos reconocidos que en su país son perseguidos. O sea, para una persona es perseguido, para otra persona es un prófugo. Históricamente. Y él puso los ejemplos de Cedras, de Serrano Elías, el propio Shah de Irán, que eran buscados en sus países por dineritos que se perdieron. Por otras cosas. Por muchas muertes inexplicables. Entonces sí, es un asunto que hay que tomar en cuenta para esto. Vamos a tener con nosotros al profesor Víctor Manuel Delgado, ya está llegando, un poco atrasado, pero para que nos aclare un poquito más, se meta en este terreno complicado. Este es su Soto, terreno. yo creo que también lo que complicó todo esto fue esta cuestión de la alerta roja de Interpol. Ese fue el asunto como que complicó todo porque ya todo iba bien encaminado. La alerta en sí misma no tiene nada que ver. Sí, pero hubo la complicación de esto de que Nicaragua dice que si es una persona buscada por Interpol, si era una situación que le iba a buscar un problema a ellos. Eso complicó el asunto, Soto. Lo complicó las declaraciones del director de la policía en torno a esta alerta. Bueno, y por ende toda la situación, Soto. Esas declaraciones del director de la policía estuvieron de más. Bueno, fueron totalmente inoportunas. Por palabras, Soto, se complica una situación tan delicada como esta del presidente Martínez. Si el director de la policía se hubiera quedado calladito, se hubiera visto más bonito, no menciona el asunto y nada pasa. Así mismo. Sí, podría haber sido otra cosa, otra excusa de Nicaragua para no aceptarlo, porque lo que quiere, parece, la copresidenta de Nicaragua ni le interesa al señor Martínez, lo que le interesa es su secretaría general del SICA, y hubiera buscado otra excusa, posiblemente. Estoy especulando. No sabemos, Soto. Perdóneme, pastora, estoy especulando, pero de todas formas, me parece a mí, y le parece a muchos observadores y conocedores del tema de comunicación, que esas declaraciones del director de la policía fueron un ingrediente que saló la sopa. Destapó todo hacia arriba. Y no tenían acá ninguna vela en el entierro para venir a meterse de esa manera y complicar el asunto. Mientras tanto, pues el pobre perro quedó vestido, porque le pusieron un saquito y todo, a un smoking. Sí, muy bonito estaba, muy lindo. Lo que me permite a mí añadir un ingrediente al análisis. Toda esta mofa a la ley, mofa a la comunidad internacional y nacional, tanto de el gobierno nicaragüense como del propio gobierno panameño, como el asilado, nos hacen pensar que no se respetan las instituciones. La institución del asilo, la institución de la soberanía, la institución de la presidencia de la República Panameña, son instituciones que hay que respetar, aun cuando uno no esté de acuerdo con ellas. La soberanía del gobierno nicaragüense. Todo esto son instituciones, pero no se respetan ni se les dan su justa dimensión y uno se pone a hacer este histrionismo en las redes sociales, por ejemplo, de unos, y mientras otros tratan de que esto tenga carácter diplomático real, otros juegan con esto, como vestir a un perro con un smoking para montarlo en un... Eso no me parece, ¿no? Vamos a ponerle como algo de humor, Soto, para relajar un poquito los ánimos. Usted le llama humor. Vamos a ponerlo así. Yo le llamo que hay que tener... Mira que sí lo tienen de su manera, porque iban todos muy formalmente vestidos al avión Soto, antes de salir, ¿no? Pero incluir al perro en el smoking, me parece que eso ya es... Me estoy burlando de la ley, me estoy burlando de la justicia y me burlo del pueblo panameño. Eso yo creo que también está de más. Así como estuvo de más que el director de la policía se pusiera a decir cosas que no debía decir, están de más estos ingredientes que a lo largo de todos estos años se han burlado de las instituciones
tanto panameñas ahora como nicaragüenses, ¿no? Y puede que las autoridades nicaragüenses lo sepan y por eso están retrasando lo más posible la llegada de este personaje a tierras de los volcanes. Así que mientras llega el profesor Víctor Manuel Hermano, póngase la pausa que tenemos preparada y volvemos enseguida. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Profes, la Fundación Fraternal. Este año, la Fundación Profe celebra 25 años de trayectoria, coincidiendo con el Jubileo de la Esperanza. Un cuarto de siglo promoviendo valores cristianos en el ámbito laboral e invitando a la solidaridad cristiana. Profe quiere ayudarte a ti a hacer el bien y a respaldar las obras de misericordia de la Iglesia en Panamá. Afíliate hoy y sé parte de esta misión. Para más información, llama al 228-9271. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Futuro en marcha. Noticias sobre las innovaciones tecnológicas que están cambiando el mundo. Para explicar a los niños bien pequeñitos, antes de los 6 años, qué es la tecnología, les podemos decir, según los psicólogos infantiles, que es todo aquello que usamos para facilitar nuestra vida y hacerla más divertida, como los teléfonos, computadoras, robots o videojuegos. Y también la tarea escolar, también hay que manejarla como algo bueno y divertido. La tecnología nos ayuda, dicen los psicólogos, que hay que decir a los peques, que la tecnología nos ayuda a aprender cosas nuevas, resolver problemas y crear inventos que mejoran al mundo. Ahora, ¿cuánto tiempo deben los niños estar conectados a la tecnología? Los especialistas aconsejan que para niños de 2 a 5 años el límite de tiempo en pantalla no educativo es aproximadamente de 1 hora entre semana y 3 horas los fines de semana. Ya para niños de 6 años o más hay que fomentar hábitos saludables y limitar las actividades que impliquen el uso de pantallas. Según los psicólogos de niños y adolescentes, esto también es para adolescentes, hay que apagar todas las pantallas durante las comidas y salidas familiares. Le estábamos conversando a la audiencia de Zona 8 Tertulias y más sobre este penoso asunto, triste asunto de la salida del expresidente Ricardo Martinelli hacia tierras nicaragüenses, que han sido truncadas por una decisión del gobierno de Nicaragua, según la copresidenta de ese país. ¿Por qué le ponen ese título de copresidenta? ¿No? Creo que está en la Constitución. Debe estar, esperemos que sí. Y hace una semana también es jefa del ejército. Que decide no recibirlo porque sospecha de que va a ser atacada la caravana o va a ser atacado en Nicaragua y eso va a generar, para arrestarlo por esta alerta que ni siquiera está activa según el gobierno panameño, pero es que ella no confía, dicen eso, ¿no? Ya por haberla puesto sobre la mesa ya se asustó todo el mundo, ¿no? Parece que hubo un antecedente con el expresidente Funes de El Salvador. Ella lo mencionó. De que lo quisieron llevárselo, eso es. No, y también está el antecedente del ex vicepresidente de Ecuador, que lo sacaron, abiertamente lo sacaron de la Embajada de México. Sí, sí. Ella también habló de eso, de embajadores que han sacado, de expresidentes que han sacado de las embajadas. O sea, que ella consideró que era un peligro, un riesgo que se estaban tomando.
Nosotros tenemos otra invitada, que es la licenciada, o la magíster. Siempre es importante decirle los títulos como son. Importantísimo. ¿Ah? Importante, eso así es verdad. mismo. Muy importante. Usted lo puso por ahí, pero no lo puso en el grupo y ahora ya me extravié el título correcto de la invitada. Vamos a decirle pues que pase, para que Luis la va a ir a buscar aquí, la tenemos en el lobby. Es la magíster Lastenia González, jefa de la Oficina de Equiparación de Oportunidades y Género del Ministerio de Cultura. Licenciado Soto, que nos va a compartir sobre esta apertura que se está dando pues para las personas discapacitadas en cuanto a la cultura, a la participación en diferentes actividades culturales. Vamos a permitirle que nos explique un poco este micrófono de acá, Arsenio, para que lo vayas activando. Bienvenida, licenciada. Bienvenida, licenciada. Mientras nos llega el profesor Víctor, vamos a rápidamente pues a permitirle a la magíster que nos hable un poco de este departamento que tiene el Ministerio de Cultura. No lo conocíamos como tal, ¿no? ¿Cuáles son los principios que hacen generar la creación de este departamento en el Ministerio de Cultura, licenciada González? Adelante. Bueno, puede levantarlo. Buenos días ante todo. Más que hablar del departamento o la oficina de equiparación de oportunidades del Ministerio de Cultura. ¿Cuánto tiempo tiene esta oficina? Que quisiera saberlo para conocer de dónde viene la iniciativa ni por qué se crea la oficina, ¿no? Sí, claro, dentro de las políticas públicas de atención a las personas con discapacidad, todos los ministerios desde el 2004 tenemos oficinas de igualdad de oportunidades. Okay. Nosotros antes la veníamos del Instituto Nacional de Cultura y sí. Bueno, ahora como ministerio, gracias a Dios, está dentro de el área asesor del ministerio. Y los que estamos en estas oficinas somos especialistas en materia de discapacidad y género, que es donde nos estamos manejando. Pero ¿por qué meten lo de género allí? Esa parte no la entiendo. Sí, bueno, debería estar otra oficina aparte, pero como la política nos habla de dos oficinas, una que tiene que ver de equiparación de oportunidades y igualdad de oportunidades para las mujeres. Pero como yo soy especialista en ambas, bueno, es fácil tener a una persona ahí y está dividida en dos departamentos. Uno que lleva discapacidad y el otro que lleva género. ¿Cuál es entonces el planteamiento que le interesa al Ministerio de Cultura en este respecto? En bueno, lo que hacemos nosotros como cultura, el acceso a la cultura a todas y todas las personas. Hoy yo vengo con una guía de accesibilidad cultural, que es nuestra última herramienta que nosotros estamos preparando para que todos los espacios culturales sean accesibles para todos y todas. En este caso hablamos de una guía que va a permitir a todos los trabajadores de la cultura, a todos los comunicadores, no solamente del ámbito cultural, a ver cómo hacer más accesible sus eventos para las personas. Si estamos hoy aquí, nosotros tenemos que ir preparándonos para hacer un poco más descriptivos nuestros eventos. Si estamos en voz, hacer descriptivo para las personas que no ven. Si tenemos la parte visual, tenemos que tener el lengua de señas, que es muy importante, la lengua de señas, para los usuarios, personas sordas o personas con pérdida auditiva que necesitan. Entonces, esta guía va a ser como una facilidad, una herramienta que va a facilitar a todos los que hacen eventos, a todos los que hacen algún espectáculo cultural, a ser más accesible, a llegar a todos y todas, que todo cumpla con la audiodescripción, con la lengua de señas, con las rampas, que son muy importantes para el acceso. O sea, las personas que están dentro o que van a preparar un evento, en esta guía van a tener una amiga. Los hoteles, los restaurantes, porque sin duda alguna nosotros estamos para eso, para preparar ese camino, para que todo lo que nosotros hagamos le lleguen a todas y todas. Estos eventos masivos con cantantes famosos, ahora viene uno pronto y no quiero mencionarlo, porque aquí se dice, pues Pastora capaz que se nos va, estarían obligados o es solo sugerencia de que tienen que tener también este tipo de cosas? Sí, si bien es cierto, no nos gusta hablar de obligatoriedad porque la ley existe. Panamá, ustedes saben que está impregnado en muchas leyes y hacemos caso omiso a muchas de ellas. Así es. Pero nosotros, nuestro deber en el trabajo con derechos humanos, nosotros sabemos, y es más, es un valor agregado a todos los empresarios. Sí. Porque si tú quieres que a un evento venga todo el mundo, venga todas las personas, tú tienes que ser accesible para todos y todas. Entonces, cuando hacemos un evento, nosotros esta guía es como una recomendación para que poco a poco juntos vayamos practicando, haciendo más accesibles todos estos productos y sobre todo a nosotros que nos compete el tema cultural, porque la cultura, ustedes saben que aparte de ser
no solamente meramente una parte artística, también tiene que ver con una transformación social. Sí. Y nos gustaría que esto se siga implementando, por eso que la guía va a estar tanto en nuestras páginas web, en nuestra accesibilidad, igual ahí hay un teléfono donde pueden ubicarla, está con un link, también está en QR, está también impresa, o sea, de todas las facilidades para que todo el mundo, nadie diga no la tengo, y pueda llegar a todos. Y es mucho más que tener rampas para sillas de ruedas, es mucho más que tener letreros también, o para personas invidentes, es mucho más que cosas físicas, entiendo, ¿no? Y mire que la guía también tiene un glosario importante de los contenidos, cómo nos referimos a las personas con discapacidad, cuáles son los conceptos que actualmente se deben utilizar, sobre todo un concepto de derechos humanos. Debemos recordar que las personas con discapacidad son personas al igual que cualquiera de nosotros, y la discapacidad no es que sea un apellido o un nombre, son personas ante todo. Entonces nosotros, quienes somos comunicadores, quienes estamos trabajando para la cultura, tenemos que saber referirnos, si no sabemos el nombre, las personas con discapacidad. Entonces la guía empieza con una concepción sobre cada uno de los puntos y posterior toda una guía sobre infraestructura que tiene que ver también incluye. Claro, infraestructura es todo lo que tiene que ver con rampa. Comunicación es lo que estamos haciendo nosotros y tratando que nuestro lenguaje sea un poco más inclusivo, audiodescriptivo, si vamos a ver una película. O sea, nosotros, el Ministerio de Cultura, está haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo y gracias a nuestra ministra María Eugenia Herrera, nosotros estamos impulsando más estas herramientas que veníamos trabajando en investigaciones con la sociedad civil, porque ustedes saben que esto no es inventárselo. Los usuarios nuestros son quienes nos dan las recomendaciones y nosotros vamos trabajando en ellas para poder presentar. Luis Ruiz tiene una pregunta. Una consulta, esos estudios, ¿cuáles han sido los principales problemas? O sea, que tienen las personas con discapacidad en los eventos, ¿cuáles son los más frecuentes? Sí, la rampa es algo que ya vemos que en nuestro país, si bien es cierto, vamos a muchos lugares, no hay ascensor, no existen rampas para llegar al escenario, porque esa es otra. Pensamos que las personas con discapacidad solamente son espectadores, pero nosotros casualmente estamos ahorita en un banco de datos para personas con talentos artísticos que tienen discapacidad. Y ustedes vieran cómo están las personas con talentos artísticos y con discapacidad, porque la herramienta de la música, del arte, de la pintura, les ha servido a ellos como un medio para poder subsistir. Entonces, sin duda alguna, tenemos que pensar también en esos artistas con discapacidad. Si nosotros tenemos un concierto, estamos procurando, hay pocos intérpretes en Panamá, pero hay una carrera. Tenemos que seguir impulsando para que todos y todas, y no solo Senadis, todas las instituciones deben de tener intérpretes de lengua de señas. Porque si presentamos hasta, por lo menos en la iglesia, ustedes ven, se está presentando la Eucaristía, hay que tener un intérprete de lengua de señas, porque la población sorda hay bastante en nuestro país. Y otra cosa, a veces creemos que las personas nacen con la discapacidad. Muchos de nosotros estamos hoy aquí, sin ninguna discapacidad, pero podemos salir de aquí, podemos tener alguna situación. Las enfermedades crónicas van en aumento en nuestro país y están dejando a las personas con baja visión, personas con ceguera total. También estamos hablando de otitis, otras enfermedades del oído que también afectan. Entonces, sin duda alguna, todos nos debemos ver en ese espejo y pensar, hoy son ellos, mañana puedo ser yo. Pastora Portugal. Licenciada, ya que usted habló de esta inclusión, ¿tiene el Ministerio de Cultura programas para capacitar a las personas que van a organizar eventos e incluir a estas personas? Y en cuanto al lenguaje de señas, si tienen algún curso para que las personas puedan aprender este lenguaje. Sí, claro, nosotros estamos preparándonos, casualmente como les decía, esta guía es como el proyecto insigne para fortalecernos lo que estamos haciendo. Nosotros para los próximos meses vamos a estar lanzando un curso de lengua de señas más profesional para la gente comunicadora, la gente que pueda replicarlo, ¿no? Sí. Y que puedan tomarlo ya más formalmente. Es más, lo vamos a hacer un horario que a veces muchos de los profesionales no podemos en horas laborales, lo podemos hacer en horas nocturnas o sábado. Y también vamos a estar dando algunos tips o talleres más cortos, ¿no? Solamente para el trato, también eso lo vamos a estar en tema de interpretación. Igual nosotros nos estamos preparando también para fortalecer a nuestros profesores de educación artística para atención a personas con discapacidad. Porque la idea es que podamos revisarnos primero nosotros
como ministerio para poder Radio decirles a Hogar. otros que también lo pueden hacer, para ser el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante para nosotros, para poder incentivar este acceso a la cultura para todos y todas. Uno de los aspectos tal vez más evidentes y notorios es el del lenguaje de señas, que es el que más ha mencionado. Pero ¿qué otras discapacidades hay que tomar en cuenta a la hora de producir un evento, ya sea televisivo o un espectáculo público? ¿Qué otras discapacidades debo tomar en cuenta y qué otros recursos estarán a la mano para ayudar a estas personas? Muy importante su pregunta, sobre todo en el acceso. Nosotros, por lo menos para las personas con pérdida visual o personas ciegas, tenemos que preparar materiales en braille. A veces los materiales en braille se les ha olvidado a la gente. El lenguaje, así como la lengua de señas, el lenguaje para las personas sordas, el braille es el lenguaje de las personas con pérdida visual o personas ciegas. Entonces, además del braille, nosotros ahora estamos trabajando también con el fomento de los audiolibros. Sí. Ustedes quieren que también los libros lleguen, los escritores quieren que sus libros lleguen. Tenemos que hacer los audiolibros. Entonces, nuestros libros, hacerlos más prácticos para todo el mundo. Radio Y miren, Hogar. a veces pensamos que ciertas adecuaciones son para un número exclusivo de personas. No, a veces las cosas son para todos y todas. La población va en envejecimiento. Nos dicen nuestras estadísticas, la población, un gran porcentaje de personas van en envejecimiento. También hay un tema lingüístico en nuestro país. Entonces, a veces nuestros programas no están dirigidos a todas las personas, sino a un selecto grupo que puede alcanzarlo. Entonces, Radio eso es lo Hogar. que nosotros queríamos hoy explicar un poco, de que esta guía es un primer inicio, porque claro, es la primera. Pueden venir otras guías que van a venir. Igual la Secretaría Nacional de Discapacidad tiene un manual de accesibilidad para todos los puntos, que eso está en esta guía también. Nosotros hemos puesto el QR que les permite a ustedes ampliar mucho más el tema. Y yo les voy a sí que quisiera decirles a los oyentes y a ustedes que están acá con nosotros, que nos han permitido. Y en el streaming, porque también lo están viendo. Ah, bueno, qué bueno. Queremos decirle que es muy importante, una de las principales, o creo que no es la adecuación, sino es la actitud. La actitud es lo que primero tenemos que cambiar. Cómo recibimos a las personas. Ellos mismos son quienes nos dicen qué necesitan, en qué los podemos ayudar. Porque a veces nosotros nos creemos los expertos. Sí, podemos estudiar, podemos ser especialistas, pero las personas con discapacidad son las que nos dicen a nosotros cuáles serían las necesidades que tienen al momento. Y muy importante, usted decía algo y no lo quiero dejar de que se me vaya ahorita. Nosotros estamos trabajando también con los restaurantes para el tema de la accesibilidad, no solamente en las rampas, sino también en el contenido. Cuando una persona con discapacidad visual llega a un restaurante, qué bonito, todos nosotros nos gusta llegar al restaurante y leer nuestro menú. ¿Por qué tengo que esperar que ustedes lean su menú para leerme el mío? Entonces nosotros hemos trabajado ya, tenemos 9 cadenas de restaurantes que tienen braille, y también las últimas, que es la cadena Burns. Ellos tienen todo un sistema en 3 de sus restaurantes, que sus menús tienen un QR donde se puede leer y describir todo el contenido del menú, hasta los ingredientes que tiene, que eso es muy importante. Cuando acciona el Sí, QR, empieza... Es con el programa que tienen las personas ciegas. Ellos tienen por regular un software que les puede leer, y entonces nada más con ver el QR lo pueden hacer. Qué bien. Pero igual podemos hacer QRs que podamos verlo todos en nuestro, porque ustedes saben que ya nuestros dispositivos son tan inteligentes que pueden hacer esto. Pero la idea es que cuando alguien va a un hotel, cuando alguien va a un restaurante, cuando alguien va a un programa, no va solo con discapacidad. La persona con discapacidad siempre va en grupo, siempre va con la familia. Entonces es el valor agregado que tenemos para todo lo que nosotros hagamos en el país. Entonces seamos ese país que impulsa esa accesibilidad, sobre todo la accesibilidad cultural, que es muy importante, y que todos nuestros programas lleguen a todo esto. Importante, un lenguaje sencillo también. Hay personas que tienen un lenguaje más lento, un aprendizaje más lento. También es importante describir lo que estamos haciendo para que ellos puedan comprender. Entonces, sin duda alguna, este mundo es tan diverso que tendríamos que adecuárselo a todo el mundo, pero pienso que, y lo reitero, lo más importante es la mejor actitud que tengamos para todo esto. Hay un fenómeno que cada vez va en aumento, que son los niños, algunos le llaman índigos, el espectro autista. Sí, mañana conmemoramos el Día Mundial por eso la pregunta, del espectro. ¿qué tanto uno debe prepararse para poder hacer accesible todos los productos de un medio de comunicación, de un espectáculo, de un restaurante, de un servicio cualquiera,
para también estos muchachos que son muy, pero muy, muy especiales. Sí, claro, de ahí estamos hablando del espectro de autistas que son diversos. Tenemos que ver que no todos los chicos con autismo son iguales, que, igual como nosotros, todos somos diversos, todos aprendemos de diferentes maneras, y que ese es el problema. Yo pienso que lo primero que tenemos que tener es esa actitud, la paciencia, consultar con sus padres, que ellos siempre por lo regular están con su familia, qué necesitan, cuáles son las adecuaciones que tenemos que hacer, cómo les podemos ayudar. Nosotros mañana vamos a tener una exposición, aprovecho para decirlo, que el ministerio va a tener una exposición de las primeras pinceladas de algunos artistas con autismo, que van a estar presentándose a las 6 de la tarde en la Ciudad de las Artes, por si por allá quieren llegar, también, Llanos de Curundú. A las 6 de la tarde va a estar la inauguración y va a estar expuesta hasta el 4 de abril. Y el sábado tenemos con el despacho de la primera dama y la Ann Sullivan tenemos nuestro Festival Azul, que es un festival donde va a haber una cantidad de artistas con discapacidad en tarima en el Parque Omar. Así que son actividades donde ustedes pueden todavía visibilizar más los talentos de estas personas y ven todo lo que se está haciendo para poder que ellos puedan accesar a nuestro mundo al igual que cualquiera de nosotros. Este concierto, este espectáculo azul, ¿es para o desde las personas con autismo? Sí, es un festival donde van a venir muchas familias con niños, porque es del Centro Ann Sullivan, ¿no? Y el despacho de la primera dama y el Ministerio de Cultura estamos viendo. A nosotros nos corresponde todo ese gama de fortalecer la tarima. Van a haber otros artistas, conjuntos, agrupaciones, pero también van a haber jóvenes con talentos artísticos que tienen alguna discapacidad, que es importante para que la gente los pueda visibilizar. Y van a haber también un grupo de artesanos que son familiares y también propias personas con discapacidades que van a estar ahí. La idea es que la gente vea de que hay artistas, hay artesanos, hay un mundo donde estamos preparándonos para las personas con discapacidad. Me llega una pregunta al WhatsApp, si existe algún tipo de servicio que el Estado tenga con expertos en lenguaje de señas que uno pueda contratar para actividades de parroquias, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros ahora mismo hay bastantes chicos que están saliendo de UDELAS, que es importante que se acerquen a UDELAS, profesionales, más la ley habla de contratar personas con intérpretes de lengua de señas, pero no nos preparamos. Y qué bueno esa pregunta, porque si quieren también nos pueden llamar al Ministerio de Cultura. ¿A qué número? Al 501-4050, que es mi oficina, o el 501-4039, que es el de la secretaria, 40, donde 50, podemos accesar ahí. 4050 y 4039. 4050 y 4039. 501, 4050 y 4039. Igual también para la guía, para cualquier asesoría en materia cultural y el acceso a las personas con discapacidad. Pero sobre los intérpretes, nosotros tenemos 2 intérpretes que el Ministerio de Cultura ya ha contratado, que son de planta, y que nosotros damos el servicio también a alguna institución que no, porque la pobre Secretaría de Discapacidad no se puede con los pocos intérpretes también que tiene. Claro. Entonces hay que seguir contratando. Aquí lo recomendable también sería que las parroquias, más o menos 100 aquí en la arquidiócesis y 200 en todo el país, manden a su gente a entrenarse también, ¿no? Para que tenga un equipo propio. Es importante, yo se lo digo porque yo pertenezco aquí a la parroquia de Lourdes. Yo soy catequista y tengo chicos con discapacidad que también están ingresando. Entonces, el domingo Monseñor se habló al respecto en la misa televisada de la poca formación que está disponible para personas con discapacidad en las catequesis. Pero nos está incentivando, así que... Licenciada, y un joven que de repente tenga discapacidad en estos momentos nos está escuchando y tiene alguna capacidad artística y que quisiera desarrollarla, ¿cómo haría el Ministerio de Cultura para apoyarla? ¿Cómo se contactaría con igual caso? A esos mismos teléfonos, nosotros le estamos, igual a ustedes les vamos a compartir posteriormente, así como la guía, un QR o un link donde la gente puede ir accesando, inscribiéndose, porque están en el momento, estamos elaborando el primer banco de datos de personas con talentos artísticos que tengan alguna discapacidad. Hablamos con personas con talentos artísticos y no artistas porque sabemos que todavía hay que seguir formando a muchos. Entonces, este banco de datos es porque tenemos un proyecto donde nosotros queremos a través de nuestras escuelas de bellas artes poder fortalecerle algunas de sus capacidades y habilidades y entonces para poder estar en el banco de datos ya de los artistas, ¿no? Entonces sabemos que falta mucho, pero tenemos toda la disposición, tenemos un equipo comprometido en el Ministerio de Cultura y de verdad un respaldo total de nuestra ministra, que también este tema es muy importante para todo el tema del acceso a la cultura.
Excelente. Gracias a la magíster Lastenia González del Ministerio de Cultura. La oficina se llama... La Oficina de Equiparación de Oportunidades y Género. Que podemos llamarles a estos números que nos han dado, 501-4050, 501-4039, para cualquier necesidad, y que nos pongamos al día en la guía que existe para aquellos que están organizando eventos, pero también para aquellos que quieren explotar sus talentos. Pueden acercarse al Ministerio de Cultura. Se trata de eso, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con el análisis que teníamos a medio camino, profesor. Ya está con nosotros el profesor Víctor Manuel Delgado. Adelante, Arsenio. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Por 100 años, el Monasterio de la Visitación de Santa María ha sido un símbolo de fe, oración y tradición en Panamá. Pero hoy, este patrimonio está en riesgo. Sus muros cuentan nuestra historia, pero el tiempo ha dejado su huella. Las hermanas nos han dado su vida en oración y ahora necesitan de nosotros. Adquiere tu bono conmemorativo y ayúdanos a restaurar este tesoro histórico. Dona hoy y sé parte de este legado. Llama al 268-0150 o haz tu donación a Monasterio VSM Panamá en el directorio de YAPI. Monasterio de la Visitación, 100 años de historia, 100 años de fe. Radio Hogar, emisora oficial de la Arquidiócesis de Panamá, con cobertura nacional en nuestras frecuencias: Panamá y Panamá Oeste, 94.1 FM, Provincias Centrales, 93.1 FM, Colón y Cunayala, 99.1 FM, Darién, 101.1 FM, Chiriquí y Bocas del Toro, 103.7 FM. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Profesor Víctor Manuel Delgado, abogado, profesor de la Universidad de Santa María la Antigua en Derecho. ¿Qué materias específicas da usted solo para...? Bueno, doy introducción al derecho, filosofía del derecho, pero también doy la especialidad de derecho mercantil, empresarial, quiebra, documento negociado. Quiebra, es todo como... Ya no es quiebra, ya ahora es un tema de concursos de acreedores y de organización empresarial. El uso de las palabras, ¿creen que realmente cambia la realidad? Sí, porque ahí es todo esto del lenguaje. El lenguaje es fuerte, ¿eh? El lenguaje tiene poder. El lenguaje, sí, totalmente. Sí. Yo sí creo que... está en la Biblia eso, ¿no? Sí. Dios dijo y ya. Sí, así mismo. Bueno, el Dios es verbo, ¿no? Exactamente. Profe, ¿se va o no se va este hombre? ¿Se va o no se va? ¿Tenemos la cortina andando? No la escucho. ¿Se va o no se va el expresidente Martinelli? ¿Cómo usted lo ve con todos los ingredientes que hay en la olla? La verdad que es un tema de especulación. Ahora mismo. Estamos en ese terreno, ¿verdad? No sabemos. Y creo que inclusive ellos deben de ser un poco, cuando digo ellos, el presidente con su equipo, me imagino que ante la situación deben estar en un momento de mucha prudencia. Porque ellos no suelen ser prudentes. Pero creo que deberían de ser prudentes, porque no vaya a ser que se le revierta la situación. Porque ya lo que estamos viendo es un tema que probablemente ni ellos pensaban ni el gobierno pensaba, porque de acuerdo al comunicado que leyó la vicepresidenta de Nicaragua. Entre líneas hay aspectos que ya elevan el tema a un tema de Estado, de política internacional y regional, y ese contexto, si uno lo tendría que analizar, indistintamente quién sea, en el caso el expresidente Ricardo Martinelli, la verdad que el Estado y los intereses del Estado están por encima de cualquier persona, ciudadano. Entonces esta coyuntura pone al gobierno de turno a analizar, y el peso es, ¿qué va a privar? ¿Los intereses del Estado o el interés particular ante una situación muy particular del expresidente Ricardo Martinelli? Pero, profe, y este ingrediente, si yo soy jefe de Estado y tengo un artefacto explosivo ahí en la Alameda, que en cualquier momento me puede causar un problema y quiero sacarlo del país,
eso también es interés del Estado, ¿no? Poder tener un poco de paz sacando el explosivo del país. A ver, perdóneme la metáfora. Perdóneme la metáfora. Por intereses y analogías o situaciones, o más bien sería o alternativas, yo diría lo siguiente, mira, es muy lamentable estar en este contexto. Si uno lo analiza a nivel de Estado y de sociedad, es muy lamentable. Y es una situación que debe poner a pensar a los líderes, a todos los líderes políticos, en el sentido de analizar mucho y revisar mucho sus acciones para no encontrarse en situaciones como estas. Sí. ¿Por qué? Porque, mira, es cierto, nunca podemos perder, indistintamente que vamos a estar a favor o en contra de una persona políticamente o por cualquier otra razón ideológica, sigue siendo una persona. Entonces, el contexto es muy lamentable, y muy lamentable inclusive para el señor Ricardo Martinelli, ¿no? Que fue presidente de este país. Entonces, el país tampoco se merece estar en una coyuntura de este tipo, donde, si ves, estamos en una relación de Estado a Estado, donde en el caso de Nicaragua le hace una reclamación al Estado panameño. Entonces, defendiendo los derechos humanos y las leyes. Mira quién. Qué curioso, ¿no? Mira quién, ¿no? Mira la ironía de la realidad. La ironía. Entonces, nosotros sabemos que ante una situación como esta, una persona delincuente común con sentencia firme por un delito común, en principio no cabía el espacio del asilo político, porque el asilo, exacto, porque el asilo se da a delitos o personas que están sentenciadas por delitos políticos, no delitos comunes. O de conciencia. Y eso exacto. Y eso la convención es clara en materia de asilo. Sí. Pero bueno, y el accionar del Estado panameño sería exigir que efectivamente cumpla la pena correspondiente. Pero ese hubiese sido el ideal. La realidad es que no estamos en esa coyuntura. La realidad es que Nicaragua, el Estado nicaragüense, reconoce un estatus de asilo, ¿verdad? Okay. Bajo criterios de que es un perseguido político. Está en su derecho, ¿no? Está en su derecho. Nicaragua lo reconoce. Y en el caso de Panamá, ante esa coyuntura, veo que la salida ante la tensión política, que es la pregunta que tú haces, Eduardo, es reconocer un salvoconducto. Está bien. Perfecto. Pues, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos cambiar la realidad. Y claro, hay un conflicto de derecho interno en cuanto a hacer cumplir la ley. Sí. El Estado de Derecho y la institucionalidad del país versus el ámbito internacional y la figura del asilo. ¿Por qué? Pues se le está dando a una persona que, de acuerdo a nuestro derecho interno, fue sentenciado por un delito común. Entonces, estamos en esta coyuntura. En principio, o hasta el momento, hasta el día de ayer, podríamos decirlo así, o el fin de semana, parecía que todo estaba claro. Así es. Todo bien ya. Pero no contaba con la astucia. No contaba con la astucia. Pero con ese comunicado que se leyó de parte de Nicaragua, se agregan elementos que no estaban en la mesa. Que pone a pensar al gobierno de turno, al señor presidente, al equipo de Cancillería, pone a pensar a la persona interesada que está asilada en la Embajada de Nicaragua, de su equipo asesor, porque pareciese, de acuerdo a ese comunicado que se leyó, que además de estos elementos o de esos intereses que puedan haber y que nosotros podemos desconocer porque somos observadores de esta situación, se están agregando otros elementos para capitalizar a nivel de las relaciones internacionales en la región, fundamentalmente o puntualmente sobre esa presidencia del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Entonces, ya ahí comienza y habría Parece que por turno le tocaba a Nicaragua también, ¿no? Bueno, y el voto contrario de Panamá y otros lo ha impedido. Sí, cierto. Y dice Nicaragua, bueno, si no me ayudas a ser presidente del SICA, no te recibo al hombre. Entonces te lo dejo ahí en la embajada. Le dejo tu problema a ese lado. Ahí en la embajada. Puede ser que dentro de 72 horas efectivamente salga. Sí. Puede ser que en 72 horas el hombre se quede en la embajada. Y quedaría ahí, se mantendría ahí. La pelota está del lado nicaragüense. Ahora, a ver,
a ver, tú llegaste bajo estas condiciones. Si fuese la preocupación del gobierno en turno sobre ese escenario, tú llegaste conociendo ese escenario, esas condiciones. Sí. Sabías que eso iba a pasar. Tendrás que gestionarla, pues. Habrá que gestionarlas. O conversarla políticamente para que sean mucho más prudentes y mesurados, si es que efectivamente se va a quedar ahí. Voy a tratar de pensar como usted. Si lo que nos intenta decir o nos está diciendo. Yo, presidente Mulino, entré a una carrera presidencial sabiendo que tenía este elemento en la mesa. Así es. Debí prepararme y preparar mi equipo para esta eventualidad, esto que nos está ocurriendo. Es que tú no puedes conocerla, e inclusive debí elegir a la gente para esto. Total. Y efectivamente, a ver, no es que sean enemigos políticos. No, claro. No son enemigos. Hay un reconocimiento, hay un nivel de confianza dentro de todo, sí. Por lo menos lo que se expresa entre ellos a nivel de los medios, un nivel de confianza, porque es del mismo equipo, fueron aliados y se expresa en una u otra manera una simpatía, un respeto desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Claro, la coyuntura no es fácil para el señor presidente, ¿verdad? Mulino, porque efectivamente él se pone en la investidura de presidente. Y en esa investidura él representa al Estado panameño y debe cumplir con la Constitución y las leyes. Y también debe gestionar otras cosas que van mucho más allá o trascienden mucho más allá a la condición particular de una persona, aún siendo su amigo, su aliado, su colega, etcétera. A mí me sorprende mucho que personas muy bien formadas académicamente, pero que provienen de familias que han estado inmersas en la política los últimos 60 años de este país, entienden que Mulino ha traicionado a Martinelli. No ven esto del respeto a las leyes, no entienden esto de la institucionalidad. Dicen, hombre, esto es una traición. No. Pero lo ven porque han crecido en esta cultura de la política nuestra, de que lo que debe privar es la lealtad. Y lo que pasa ahí, Eduardo, es que cuando tú entras en el escenario político, primero porque somos un país muy tropical, segundo porque probablemente vivimos una época de mucho relativismo y es muy difícil. El valor es la lealtad, la honestidad, y esto ya la gente muy poco cree en eso. Mi palabra y la extensión de manos vale, y eso no. Vivo una época en la cual la gente no está dispuesta a ser mártir, y yo me sonrío de eso porque no está dispuesto a tener ningún tipo de costo. Sí. Entonces, claro, es difícil creer situaciones de confianza, de que se va a respetar eso, o la lealtad. Pero lo que hay que reconocer, más allá de eso, porque igual eso depende de cada persona, de sus valores y todo, es que indistintamente en el caso, y vamos a poner las cosas en su justa dimensión y proporción, Mulino, antes de ser presidente, puede ser muy amigo del expresidente Martinelli, y probablemente sus palabras fueron ciertas y sinceras en su momento dado. Pero una cosa es ser Mulino a nivel personal y en ese contexto, y otra es ser el señor presidente de este país. Claro. Entonces, la perspectiva cambian. La valoración propia que tiene que hacer el individuo, en este caso el presidente, como tal, en su cargo y en su investidura, tiene que ponderar y valorar muchos otros elementos que trascienden esa relación. Es como cuando uno ocupa un cargo, uno tiene muchas amistades, pero tú le dices a tu amigo, no me vengas a pedir cosas que no voy a poder cumplir, no me comprometa. No me llame. No me comprometa. Y no es porque haya una deslealtad o una enemistad, sino porque hay que honrar también el cargo. Si nosotros no valoramos eso, entonces ahí sí, obviamente, y ojo, eso no necesariamente toda persona o profesional lo va a tener claro o lo va a cumplir, porque por eso hay conflictos de intereses, por eso hay muchas otras cosas a nivel del servicio público y en los cargos públicos. Sí. Porque la gente cede a la presión o a los intereses. Entonces, pero sí, no podemos ser injustos en ese sentido con el equipo de gobierno, en el aspecto de que ellos tienen que cumplir. Sí,
y en cierta forma a veces cuando uno escucha a los interlocutores, a los representantes, tratan de plantear algo de apego a la Constitución y a las leyes, y eso es lo que he percibido, pero no tienen un escenario fácil porque efectivamente se hace alusión a un contexto y a una situación que no es fácil de gestionar, porque ya de por sí hay muchas contradicciones, pero a la vez sabe que es un aliado. Tú llegaste al poder de la mano, ¿verdad?, de la persona, o con el respaldo de la persona del equipo político. Entonces, es algo no cómodo de gestionar. Para nada, no quisiera tener los zapatos del señor Mulino. Quiero cerrar, se nos acabó el tiempo, quiero cerrar con algo que acaba de salir en las redes hace 9 minutos, y es un post del expresidente Martinelli que dice lo siguiente: leyendo la historia, ni en la época medieval se vio tanta miseria humana, crueldad y maldad como ahora en Panamá. Esto es un mensaje críptico para el que se lo ponga, al que le caiga la saya. Al que le quede el traje, como dice. Sí. Y le responde Jimmy Padrimitru, que han vuelto a ser amigos. Hace unos días lo vimos allí en la embajada. Y le responde enseguida el señor Papadimitriou con esto: el nivel de maldad que veo ahora no lo vi ni en la época de los militares. Así están las cosas en Panamá. Lástima que tenemos que invertir tiempo en estas distracciones y no en los problemas nacionales que realmente nos deben tener preocupados. Pero inclusive, pero eso no es solamente aquí, puede ser desde afuera también. Sí. No solo interno de Panamá, sino desde afuera mismo. También. Claro. Nosotros podemos dudar de nuestros actores internos, pero tampoco tengo razones para creer o confiar en el actor externo. Para nada. Y menos con los antecedentes que tiene ese actor externo, como es en este caso, me refiero a Nicaragua y los representantes. O sea, ¿qué nivel de confianza hay en un gobierno de ese estilo y con lo que ha hecho a nivel de muchas organizaciones y la libertad de Nicaragua? ¿Cómo tú puedes confiar en eso? O sea, y bueno, y el señor expresidente está en una coyuntura, una situación de estrés también interna, sin perder la dimensión humana de él, que no es fácil también para él tener confianza en su entorno. Sí, no duerme con un ojo abierto y otro cerrado, como dicen en casa. No es fácil. Y nos tenemos que ir, profesor, lastimosamente. Sí. Vamos a estar pendientes de este tema, pero también de los otros temas que nos deben estar preocupando para construir un Panamá donde todos tengamos oportunidades de desarrollo. Eduardo Soto les da las gracias por su sintonía en compañía de Pastora Portugal, Luis Ruiz, el profesor Víctor Manuel Delgado en los controles, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando en la producción. Será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.